Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias y análisis que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 21 de diciembre y tenemos un episodio muy especial de Navidad del calendario económico del día de hoy, con mucho que cubrir para esta semana. Hoy vamos a estar hablando de las dinámicas de mercado que guían las tasas de interés de cuentas de ahorro cripto como las que ofrecemos en Ledn. También vamos a estar hablando de dos tipos de posicionamiento diferentes que estamos viendo de parte de inversionistas para la posible reflación de la economía en Estados Unidos. Son dos tipos de inflación muy diferentes, una a raíz de vacunas y actividad económica, otra a raíz de estímulo. Esas dos propuestas tienen dos ganadores o grupos de ganadores bastante diferentes y los vamos a analizar hoy. Y también vamos a estar cubriendo qué posibles catalizadores institucionales podemos esperar para Bitcoin esta semana que entra. Esto y más en su análisis de hoy. Para arrancar el día de hoy, como anunciamos anteriormente la semana pasada, anunciamos las tasas de interés para nuestras cuentas de ahorro efectivas a partir del 1 de enero del 2021. Estas tasas, como las pueden ver a la parte de atrás de mi pantalla, son 6,25% APY para Bitcoin y 12,25% APY para USDC. Como mencionamos anteriormente, vamos a estar hablando de las dinámicas de mercado que guían estas tasas en nuestra sección de tendencias de mercado del día de hoy. Pasando a Bitcoin, como siempre hacemos en primera instancia acá en el calendario económico, primero que todo les quiero desear un feliz all-time high a todos. Casi como en una película, la semana pasada había más actividad institucional que antes y finalmente recibimos la regulación de Estados Unidos que, según como está presentada, no parece presentar aquel final que todo el mundo se esperaba, el fin de la autocustodia en Estados Unidos o la habilidad de americanos de tener custodia de sus propios Bitcoin. Así que no está en ese punto particularmente, no está tan mal como muchos se le esperaron. Primero que todo, vamos a empezar con la predicción que hubo la semana pasada de Guggenheim, que esto fue bastante importante en los mercados y vamos a hablar del por qué. El día jueves, Scott Minerd, el Chief Investment Officer de Guggenheim Investments, dijo en Bloomberg, y abro comillas, nuestro trabajo o nuestro research fundamental muestra que el precio de Bitcoin debería ser aproximadamente $400,000 por Bitcoin. Esto lo dijo en Bloomberg. Y la predicción de precios del señor Minerd causó que el equipo de producción de Bloomberg frenara una transmisión a una rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Primero, no creo que se haya visto una expectativa de precio tan optimista, ni siquiera desde anónimos en Twitter antes de Bitcoin, muchísimo menos de uno de los inversionistas más respetados a nivel mundial. La decisión del equipo de Bloomberg de producción de quedarse con la entrevista de Minerd y no moverse a la rueda de prensa de Powell es una señal muy fuerte, ya que están prefiriendo quedarse con Bitcoin que pasar al presidente de la Reserva Federal en medio de una crisis nacional. Luego, más tarde, ese día jueves, como si fuera poco, recibimos la noticia de que Coinbase está tomando los primeros pasos para registrarse como una empresa en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y el primer paso fue registrar una planilla que se llama S1 Registration con el Securities and Exchange Commission. Esto muy probablemente va a ser un catalizador para la industria entera en las próximas semanas y meses, ya que se ve que hay apetito en la industria o de parte de inversionistas, no solo por la compra de activos a nivel de protocolo como lo es Bitcoin, pero también en compañías que también están construyendo este nuevo sistema financiero. Por último, el día viernes salió la noticia que muchos estaban esperando de Estados Unidos. Como dijimos aquí el lunes pasado, se esperaba, era bastante anticipado por miembros de la industria que esta noticia iba a salir la semana pasada, y como dijimos en el show, sí salió el día viernes. De una manera poco usual, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos publica la propuesta de ley y solo está permitiendo 15 días para comentarios en el contexto de la Navidad y a una administración de presidente que solo le quedan días en su mandato. Bajo esta nueva propuesta de ley, los usuarios que quisieran mandar criptomonedas desde exchanges centralizados hasta carteras privadas tendrían que dar un poco más de información personal acerca del dueño de esa cartera tercera.
o solo si el monto es mayor de $10,000 en un día. Y el exchange, la plataforma, también tendría que mantener récords de este tipo de transacciones con un valor total de $10,000 dentro de un periodo de reporte que sería específico. O también mantener récords de todas las transacciones por montos mayores de $3,000. Esta regla no básicamente mantiene que mantener Bitcoin privadamente en Estados Unidos sea legal. O sea, no se vuelve ilegal tener Bitcoin en autocustodia en Estados Unidos a través de esta ley. Lo que sí afecta a esta ley bastante, tal y como está propuesta, sería la habilidad de personas en Estados Unidos de hacer transacciones con contratos inteligentes que no recolectan este tipo de información, o con exchanges descentralizados igualmente que no colectan este tipo de información. A ver, volviendo a la gráfica, todo esto se resumió en que Bitcoin cerró una de las semanas más importantes en su historia, arriba 22,49%, cerrando la semana a 23.476. Pasando al S&P 500, vemos que también cerró su semana en un nuevo all-time high de 3.722 puntos, arriba 1,25%. Y esto fue causado en gran parte por una Reserva Federal que se ve bastante acomodativa en la reciente rueda de prensa que hubo la semana pasada, y la narrativa que se continúa formando de que la Reserva Federal está pasando de una política monetaria de estabilización a una política monetaria de acomodación. ¿Qué significa esto? Significa que la narrativa o la visión consensus que tienen es que está habiendo un cambio de una recuperación económica a base de estímulo, que son dinero inorgánico, y se está moviendo la narrativa a que va a haber una recuperación económica a base de actividad económica gracias a la vacuna. Aunque ambas maneras de posicionarse son reflacionarias, queriendo decir que ambos trades buscan la inflación, los grupos que se benefician de estos dos tipos de inflación diferente varían bastante. Estas visiones o estas opiniones han sido expresadas en los mercados y podemos verlas al comparar la performance del stay at home trade, que es el trade de las compañías que se benefician cuando todo el mundo se queda en la casa, versus las compañías que se podrían representar como la recuperación económica a nivel de actividad económica, que vendrían siendo grupos diferentes. Para analizar estos dos campamentos y cómo se está moviendo el mercado en base a esto, vamos a usar dos grupos de ejemplos. Para el stay at home trade, digamos el ejemplo en el caso de cuando hay estímulo monetario y la gente se tiene que quedar en sus casas, vamos a analizar dos acciones como las que son Amazon y Facebook, que vendrían siendo dos grupos que buscan beneficiarse de que esta tendencia continúe. Como podemos ver acá en la gráfica de Facebook, si vemos a partir de julio, Facebook se ha quedado prácticamente en niveles bastante similares a partir del mes de julio. Esto es porque hubo una gran impulso de estímulo y una gran expectativa de que todo el mundo tendría que quedar en sus casas. Sin embargo, como vemos recientemente, pues ha habido una especie de cambio de sentimiento, ya que las personas piensan que puede haber un rebote económico donde la gente vuelva a salir al trabajo. Mirando la acción de Amazon, vemos algo similar. Vemos que desde julio sí hubo, digamos, un impulso grande gracias a esta misma tendencia, pero que a partir de esa fecha se ha quedado en niveles similares. Ahora, comparemos ese stay-at-home trade con empresas que se vendrían beneficiando de una reaperturación de la actividad económica. Vamos a usar ejemplos como Disney, que son básicamente los parques. Vamos a colocarla aquí. Vamos a usar US Steel, que es una productora de aluminio en Estados Unidos. Vamos a usar Tesla para ver la demanda de vehículos. Y vamos a usar Macy's, que es una tienda de ropa en Estados Unidos que está en bastantes centros comerciales. Miremos a Disney. Vemos que a partir de julio Disney se ha elevado dramáticamente. Y es lo que ha ido en gran parte ayudando a que los mercados lleguen a estos nuevos niveles de nuevos máximos históricos. Miremos a Tesla. Nuevamente, vemos que a partir de julio Tesla
subido bastante dramáticamente. Miremos a Macy's. Vamos a ver a Macy's. Macy's en julio estaba en $6, ahorita está en $11. También ha subido bastante. Y miremos a US Steel. US Steel en julio estaba en $7, actualmente en $17. Así que, como podemos ver, estas dos tipos de tendencia, el hecho de que el stay at home trade no esté cayendo, pero el trade de la actividad económica sí está subiendo, es lo que está impulsando a mercados a estos máximos históricos. Ahora, todo esto se refleja con una narrativa por debajo de estos dos trades, que es la debilidad del dólar. Y esto está causando oportunidades y dinámicas muy interesantes entre Estados Unidos y mercados emergentes, que esto lo vamos a estar cubriendo en el capítulo de la semana que viene. Otra cosita para tomar en cuenta es que anoche hubo un deal de último minuto de estímulo en Estados Unidos que en teoría le estaría dando $600, un cheque de $600 a americanos en los próximos meses o semanas. Así que es posible que veamos otra reactivación de estas acciones en el stay at home trade que han estado un poco, digamos, quietas en los últimos meses. Pasando al oro, vemos que hay señales de vida de nuevo en el oro y esta semana subió en la semana pasada 2,28%, cerrando la semana en $1,880 por onza. Esto probablemente es debido a que hubo buena información económica saliendo de Estados Unidos, la vacuna que está en el horizonte y la dinámica de la masa monetaria y la velocidad monetaria que estábamos discutiendo en el episodio pasado. Sería raro ver al oro bajar de estos niveles con la tendencia que tenemos ahorita de un dólar que se está debilitando y el riesgo de que ese dólar se recupere o que gane fuerza, pues se ve muy bajo, ya que el Fed está completamente en contra de eso. Pasando el índice de FTX de DeFi, vemos que una vez más, como habíamos dicho la semana pasada en el BEC, el índice de DeFi tuvo un performance relativamente peor a los activos a nivel protocolo hacia la alza. El índice de DeFi cerró la semana al alza 5,61%, es esta gráfica, esta barra verde que ven acá, arriba 5,61%, muy por debajo del aumento de Ethereum de 8,12% y obviamente el aumento que tuvo Bitcoin del 22,49%. La regulación que salió de Estados Unidos, como está propuesta, puede poner unos bloqueos o limitantes significativas para las personas en Norteamérica o Estados Unidos, que estén tratando de utilizar contratos inteligentes o exchanges descentralizados. Aunque varios participantes de mercado pueden haber estado anticipando esta noticia y habiendo querido salirse de ese sector antes de la noticia, ahora que es pública, probablemente va a llevar a que más personas quieran salirse o pensar un poco más antes de entrar a este sector hasta que se entienda un poquito más el impacto. Así que esto probablemente añadirá presión y causará que este índice continúe relativamente siendo un performance peor a los activos protocolos en el tiempo cercano. Y hoy en nuestra sección de tendencias de mercado, como prometido, vamos a estar hablando de las dinámicas de mercado que impulsan las tasas de interés en las cuentas de ahorro en Bitcoin y USDC de Ledn y de otros en la industria. Para empezar, los motivadores o las que impulsan o los factores que impulsan cualquier mercado, que tienen mayor fuerza en ese mercado, son la oferta y la demanda. Hoy vamos a estar hablando en profundidad acerca del lado de la demanda de los créditos institucionales de pedir prestados Bitcoin y USDC. Sin embargo, es importante hablar de un punto de vista de principios de mercado que fundamentalmente lo que más impacta esa dinámica es el tamaño de la oferta y el tamaño de la demanda. Una de las grandes dinámicas de este mercado ha sido la velocidad a la cual la cantidad de personas y de Bitcoin buscando ganar intereses está aumentando. Esto, combinado con las dinámicas de mercado actuales, han puesto presión hacia la alza para las tasas de USDC y han puesto presión poco hacia la baja en las tasas de Bitcoin. Para empezar, vamos a resumir los 4 use cases o los 4 usos que tiene una institución que está solicitando créditos de USDC o de Bitcoin.
Hablando, digamos, de un high level, de un nivel, digamos, arriba, para repasar las cuatro secciones, la demanda de estas secciones tiende a variar también, depende de las condiciones de mercado. Pero, hablando en términos generales, estos usos son, más que todo, corto. Instituciones que buscan irse corto Bitcoin, ya sea un corto direccional o un corto de hedging. Vamos a básicamente describir qué significan esas dos y cómo se afectan según las circunstancias de mercado actuales. Segundo, vamos a hablar de la curva de los futuros de Bitcoin, el arbitraje de esa curva de futuros. También vamos a hablar de otras estrategias de Bitcoin que son price neutral, que no tienen riesgo de precio en la manera de que se estructura el trade. Y la otra que vamos a hablar es la demanda de dólares que tienen estas instituciones para la compra de más Bitcoin o activos digitales. Entonces, vamos a ir repasando estas una por una. Empecemos con las instituciones que quieren tomar créditos en Bitcoin con un interés de irse cortos. De nuevo, para resumir, hay generalmente dos tipos de inversionistas que buscan tomar posiciones cortas. El primero sería un corto direccional. Estos serían inversionistas que creen que Bitcoin está sobrevaluado relativo a otros activos. La otra sería cortos que quieren neutralizar o hedge su posición. Estas son personas que ya tienen una ganancia implícita en su posición de Bitcoin y quieren neutralizar la ganancia y pérdida de esa posición. ¿Qué hacen? Si tienen 100 Bitcoins que ya tienen comprados y los compraron a un precio mucho más bajo y el precio de Bitcoin está arriba ahorita, en vez de ellos vender ese Bitcoin para cerrar su ganancia y tener que pagar impuestos, lo que hacen es que abren un corto nuevo que neutraliza las ganancias de la posición que ya tienen sin crear ese evento tributable. Esos son, digamos, explicando un poco el por qué se neutralizaría una ganancia o pérdida haciendo un short. Ahora, hay muchos puntos de data que nos pueden referenciar que el interés para irse corto Bitcoin está en mínimos históricos. Y eso tiene sentido, ya que en estas situaciones de mercado debería haber típicamente una demanda muy reducida o baja para las personas queriendo irse corto este activo. Una buena manera de determinar el interés de cortos en este mercado es viendo el Long Short Index de la plataforma Bitfinex, esta gráfica que tiene detrás de mi pantalla. Lo que muestra esta gráfica es la cantidad de gente que está interesada en irse corto Bitcoin en un tiempo específico. Como podemos ver, no es sorpresa que los cortos estén cubriéndose en este ambiente de mercado. Para los cortos direccionales, el momentum está absurdamente bueno hacia la alza, con la narrativa continuando, construyéndose con eventos como la semana pasada, donde Guggenheim salió en Bloomberg a decir que ellos ven que Bitcoin está críticamente subvaluado a los niveles actuales y que creen que debería valer $400,000 por Bitcoin. Igualmente, muchos shorts o cortos que están tratando de neutralizar su posición buscarían cerrar esa neutralización porque quieren beneficiarse de la alza continuada de Bitcoin. Y un factor que es una gran influencia en ambos es que, como está llegando el final del año, esta es una época típicamente muy buena para cerrar cualquier trade que te está generando pérdidas por motivos contables. Entonces, todas estas dinámicas reducen la demanda para este tipo de préstamos de parte de instituciones, lo que pone presión hacia la baja en las tasas de interés en Bitcoin que estas instituciones pueden pagar. Ok, ahora que cubrimos los cortos, vamos a hablar del arbitraje de la curva de futuros de Bitcoin. Entonces, vamos a resumir un par de cositas. La altura que tiene una curva de futuros de Bitcoin cambia o puede variar rápidamente dependiendo de los movimientos de mercado. Lo que le da a una curva de futuros su altura es la diferencia de precios que los inversionistas están dispuestos a pagar por Bitcoin en el futuro, Bitcoin bien sea en marzo o en junio, versus lo que los inversionistas están dispuestos a pagar por Bitcoin hoy, el día de hoy. Hablando de términos generales, paralelo al incremento
de personas que han querido ganar intereses con sus Bitcoin, también se han ido incrementando la cantidad de desks institucionales o de empresas, instituciones que se están estableciendo para básicamente sacarle provecho a esta situación de mercado donde hay muchas personas buscando ganar intereses con sus Bitcoin y a la vez hay unas curvas de futuro que están bastante altas, lo cual crea oportunidades. ¿Cómo se ejecuta un trade como estos? ¿Dónde está la ganancia? Bueno, para ejecutar este trade, un inversionista tendría que tomar un Bitcoin prestado de una plataforma para poder realizar la venta del Bitcoin con la fecha a futuro, que está a un precio más alto. Con esos mismos dólares, hacer una compra en el Bitcoin al precio de hoy, que obviamente por lo que podemos ver, el precio de hoy es menor que el precio del futuro. Entonces, ¿qué se hace? Se vende el futuro, se compra hoy, se captura la diferencia. Cuando dividimos esa diferencia o esa ganancia sobre el precio que se tuvo que pagar por el primer Bitcoin y por el costo que se tuvo que pagar por el Bitcoin prestado, podemos calcular una tasa de interés anualizada o el equivalente de la tasa de interés que se está ganando un inversionista cuando hacen estos trades. Como podemos ver en la gráfica que tenemos atrás, incluso que la reciente acción de precios ha sido increíble, las curvas están relativamente planas si las vemos y si las comparamos, digamos, entre marzo y junio, ¿verdad? Las curvas están mostrando actualmente aproximadamente un 5% de retorno anualizado para los contratos del marzo del 2021 y están mostrando aproximadamente un 7% para los retornos actualizados de los contratos al mes de junio. Habiendo dicho todo esto, también podemos ver una diferencia muy marcada entre lo que es la plataforma del CME como las plataformas como son Kraken y OKX. Esto puede ser por par de razones. Primero, es importante aclarar que la data fue tomada el día de anoche, día domingo, lo cual puede haber impactado la data que estaba mostrando el CME. Sin embargo, lo que se puede apreciar acá también es que la competencia para aplanar estas curvas tiende a ser mayor en exchanges regulados, donde las instituciones con más capital tienen más confort en participar. Luego vamos a hablar de otras estrategias que son neutros a nivel del precio de riesgo de Bitcoin, como lo es el arbitraje del premium en el fondo GBTC, el Grayscale Bitcoin Trust. Un trade bastante popular en la comunidad institucional de inversionistas es pedir Bitcoins prestado para contribuirlos al Grayscale Bitcoin Trust in kind. Lo que eso hace es que cuando uno contribuye Bitcoin física al fondo, se te regresan acciones en el fondo, las cuales puedes vender para recibir dólares y comprar la misma cantidad de Bitcoin o más que contribuiste al fondo, capturando esa diferencia. Actualmente, las contribuciones al fondo GBTC están promediando $1.000 millones al mes. Muchas de estas contribuciones son contribuciones en Bitcoin de inversionistas tratando de sacarle provecho a la diferencia de precios entre las acciones del fondo y los precios de Bitcoin que están dentro del fondo. Para resumir un poquito cómo esto funciona, lo que tienen atrás de su pantalla es básicamente un spreadsheet con los datos del fondo. Aquí podemos ver que el precio de Bitcoin es al momento de hoy 23.233. El fondo tiene un monto específico de acciones. También, ¿qué significa esto? Que uno puede con esta data calcular cuánto Bitcoin exactamente representa cada acción y comparar el precio de cada acción con el precio de ese Bitcoin. Si uno hace toda esa matemática, nosotros la resumimos y la tenemos acá en pantalla, podemos ver que ahorita un inversionista que contribuye Bitcoin al fondo y recibe un número de acciones que luego las vende y compra el mismo Bitcoin, puede realizarse una ganancia de aproximadamente el 36,67%. Sin embargo, hay más detalles que son muy importantes tener en cuenta porque eso no es dinero gratis. El premium actualmente, que está en ese monto que los mostramos, puede variar bastante según las condiciones de mercado. Una parte muy elemental de esta transacción es que para que los bitcoins se conviertan en acciones del fondo, tienen que pasar 6 meses luego de que se contribuye dicho bitcoin. ¿Qué significa?
Esto significa que un inversionista que contribuye a las acciones al fondo hoy no va a ganarse el premium que está hoy, se va a ganar el premium que está en 6 meses. Ese premium puede variar. Hoy está positivo, puede estar en cero, puede ir a negativo. ¿Qué quiere decir? Que ese premium se puede evaporar en el tiempo de que se contribuye y se retiran las acciones. ¿Qué quiere decir? Pues que hay riesgo de que este retorno se desvanezca y obviamente, aunque la estrategia es neutral con respecto al precio de Bitcoin, siguen habiendo riesgos asociados con el tipo de retornos que se pueden ganar. Por ende, los inversionistas tienen cautela cuando están, digamos, considerando este tipo de trade, aunque las ganancias parezcan bastante atractivas. Siempre hay que considerar todas las otras piezas del trade. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, no mucho ha cambiado aquí en este frente. Todavía nos mantenemos a 18,67 terahashes. Y el próximo ajuste de dificultad parece que va a entrar bastante plano o igual a como estamos, mostrando un aumento de solamente el 0,45% proyectado para el próximo domingo en la noche. Y por último, como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para esta semana que entra. Para empezar, bueno, las vacunas ya están en la calle y los prospectos de un rebote económico en el 2021 se están volviendo cada día más reales. La narrativa continúa construyéndose con el factor fundamental siendo la debilidad del dólar. Con la Reserva Federal cambiándose de un stance de estabilización a un stance de acomodación de la inflación, no van a estar buscando detener la inflación o tratar de impedir la inflación de ninguna manera, incluso si empiezan a verla en la data. ¿Esto qué significa? Significa que probablemente vamos a tener un periodo largo y considerado de tasas de interés bajas. Si sumas eso a el nuevo cheque de $600 de estímulo que está saliendo en Estados Unidos, tienes un cóctel inflacionario que probablemente seguirá levantando todos los mercados denominados en dólar hacia el alza. En lo que corresponde a Bitcoin, la narrativa rápidamente parece estar cambiando de Bitcoin como un activo novedoso, interesante, a no tienes Bitcoin en tus fondos de capital que le manejas a clientes. Pregunta seria. Y ya que entramos al final del año, es probable que veamos más money managers o gestores de capital persiguiendo Bitcoin. Y será probablemente o podría ser una razón por la cual no hemos visto un dip significativo. Empezamos a ver un poco los rastros de eso hoy. Incluso luego de habernos ido a niveles significativamente sobre nuestros máximos históricos. Las próximas semanas van a ser una gran prueba para Bitcoin. Sin embargo, parece haber una tormenta perfecta en el momento con presión de compra de las instituciones solamente subiendo. Para, digamos, añadir algo más, probablemente vamos a estar aprendiendo más noticias y detalles sobre los planes de Coinbase de irse públicos en la bolsa, lo cual probablemente va a actuar como catalizadores para el mercado entero. Tiene que crear emoción acerca de su oferta, de sus acciones, y por ende esto va a actuar como una especie de cuerpo de marketing para la industria en la comunidad inversionista. Vamos a mantener los ojos en cualquier anuncio, cualquier detalle y vamos a compartir si y cuándo más instituciones o corporaciones continúen saltando a Bitcoin a través de la semana. Finalmente, aunque hemos hablado muchísimo de precio, queremos tomarnos un momento para compartir nuestros pensamientos con respecto a la propuesta de ley del Departamento de Tesorería de Estados Unidos. Aunque entendemos que los reguladores están buscando proteger a los consumidores, solo permitir 15 días para comentarios en medio de la Navidad y con una administración que tiene solo días pero que le quedan en su mandato, no nos parece la consideración apropiada para una ley tan significativa. Aunque no somos una entidad americana, vamos a apoyar a todos nuestros colegas y peers en sus comentarios y participación para esta propuesta de ley. Nuestro consejo legal está haciendo un review completo de esta ley, pero según nuestro entendimiento actual, no afectará materialmente cómo Leden interactúa con sus clientes en Estados Unidos, más que
tener algunos requerimientos de reportes adicionales para retiros sobre ciertos montos que no han sido todavía determinados. Como siempre, los vamos a mantener actualizados de cualquier información relevante a través de nuestras redes sociales @hodlwithleden. Los invito a que si aprendieron algo hoy, lo compartan y se suscriban. Si todavía no tienen una cuenta de Leden, los invito a que revisen leden.io y aprendan cómo pueden ganarse 12,25% en sus USDC a partir del 1 de enero y 6,25% en sus Bitcoin a partir del 1 de enero. Los quiero mucho. Muchas gracias. Que tengan una muy feliz Navidad y nos vemos la semana que viene.